Siempre estábamos a la expectativa de la pasada del tren. La vuelta del tren cada día es más fuerte, al menos en la noticia. Es que según dicen, en 1 año y medio, la Mole de Hierro llegará al departamento arrastrando con ella un grupo de vagones. Tan fuerte es el significado del tren y tan hondo caló en los corazones de todos los que vivimos en Alvear. Es que la historia de nuestros antepasados se forjó a la par del tren. Ya hace más de 30 años que las vías dejaron de vibrar. El fuerte sonido dejó de escucharse a los cientos de kilómetros que surcan nuestro terruño. Impulsado por mi propia curiosidad, es que me encaminé a recorrer el tramo Oeste-Bowen. Y para mi sorpresa, hasta con algún cejo de nostalgia, encontré unos kilómetros de vías que hoy, con 3 décadas de abandono, están intactos. Lejos de la mano arrasadora del hombre, y donde dormidos se mantienen estoicos, como si el reloj no hubiera pasado. Pero eso sí, las malezas y los yuyos han avanzado, y cubierto como si fueran protectores de esos rieles y durmientes que tan preciados son por los coleccionistas o aquellos que los tienen en sus casas como un trofeo. Casi no lo puedo creer, pero que costeando aquel terraplén todavía están los postes y cables del telégrafo que aún siguen abrazando las pequeñas tazas que servían como materia aislante, y donde quizás el único intruso del lugar es aquel hornero que construyó su casa de barro, que resalta en contraste del blanco de la porcelana. A medida que camino, me acerco a la casa que a pocos metros de la vía parece fue la custodia de estos metros de historia, que sin ningún mantenimiento son un museo natural ferroviario. Me espera Verónica, quien su vida fue marcada a fuego por la pasada diaria de aquellos trenes, que desde niña vio hasta que los cambios de la economía y las políticas de turno decidieron darle un final. Casi como el hombre que le trae la noticia de que mañana las vías volverán a vivir y que su historia dejará de ser pasado para ser presente, me recibió con alegría y muy dispuesta a contar todo lo vivido. Y toda mi vida he vivido allí entre la calle 10 y 11, a la orilla. La finca nuestra daba de límite norte con las vías del ferrocarril Sarmiento. La mayoría de la gente que viajaba en el tren era de los pueblos que había, o sea, de las estaciones de ferrocarril, que no tenían otro medio de transporte más que el tren. Entonces ellos viajaban cuando pasaba el tren, venían a Alvear Oeste. Por eso en esa época Alvear Oeste era un pueblo pujante, y una vez que dejó de circular el tren, esos pueblos, esas estaciones quedaron muertas. Bueno, y nosotros vivimos toda la vida allí. Cuando pasaba el tren subíamos a los postes, saludábamos a la gente nos saludaba a nosotros. En una oportunidad, creo que fue en el año 76 más o menos, al cruzar el Puente Negro, que ustedes lo habrán filmado, descarriló el tren. Pero como ese puente estaba medio delicado, ya el tren iba despacio, no hubo grandes, no hubo heridos ni nada, pero el tren descarriló. Estuvo bastante días ahí hasta que lo volvieron a poner en funcionamiento. Y después también pasaban otros que la llevaban la zorrita, que, ¿cómo es? Que iba como una persona que iba haciendo así, doblando, no tenía motor ni nada. Allí aprovechaban para irse. Y nosotros íbamos a la escuela con mi hermano, y como mi hermano tenía un problema en una pierna, en un pie, entonces nos llevaban hasta Oeste para que no camináramos tanto. Ya nos conocían porque siempre habíamos estado allí,
nos llevaban en eso. Eran todos muy... Y en esa época los trenes no iban con combustible líquido, sino a carbón. Así que el humo que largaba la chimenea era impresionante y tocaba la bocina no sé cómo se llama, cuando iba llegando a la calle 10, porque como no había barrera ni nada, era peligroso. El puente era famoso, ahí iban los niños de la escuela por ahí a hacerse la rata, pasar el día. La gente iba, mucha gente a pescar. Había en el desagüe, en esa época el agua no estaba contaminada, y entonces había carpas, bagres y algunas truchitas por ahí, también había en el desagüe, había nutrias, había patos salvajes. Entonces la gente iba los domingos, o los sábados, o los días a la tardecita a pescar. Siempre había gente. Y también era el refugio de los lingeras, de los crotos que le decíamos nosotros, que siempre había alguno ahí debajo del puente que se quedaba un par de días y después seguía el camino. Y como estábamos, uno al vivir así en una zona que no había mucha población, entonces uno esperaba o ya sabía los horarios que pasaba el tren, entonces lo esperaba a ver si iba mucha gente. Íbamos hasta ahí, hasta el costado del alambrado, a ver si iba mucha gente o no iba gente. Siempre estábamos a la expectativa de la pasada del tren. Yo siempre me acuerdo cuando salió el último tren, que se hizo la despedida allí en Oeste. Un mundo de gente lo despedía y bueno, y nunca más. Después pasó 2 o 3 veces una máquina, pero no. Coménteme ese último día. Y bueno, en esa época se juntó toda la gente de Oeste, de Alvear, era un mundo de gente y bueno, muchos lloraban. No sabían qué hacer porque era una pérdida tan grande, porque Oeste a partir de allí murió. Después en varias oportunidades, no hace mucho, pasaron empleados de la municipalidad limpiando, pero ahora se abandonó otra vez la vía, cortando los yuyos, desmontando. Entonces nosotros teníamos la esperanza, están limpiando, pasa el tren, pero no. Pero le gustaría que vuelva. Sí, sería una alegría inmensa de que vuelva el tren, de que es una lástima que haya perdido. Ya la charla había terminado, pero por nada en el mundo me iba a perder de conocer aquel puente que cruzaba el desagüe, que marcaba el límite de su finca. Y así fue que recorrí los 600 metros, ilusionado por lo que podía llegar a encontrar. Y la realidad superó mis expectativas. Ahí está, fuerte y firme, solo, descolorido por el agua, el viento y el óxido que se ha expirado de él, pero permanece como si él solo fuera una historia en sí. La noche comienza a ganarle el día. El sol, como un gran reloj de pared, me dice que mi tiempo se está acabando y yo, solo con el viento como testigo y como un susurro, recuerdo las palabras de Verónica y pienso ilusionado. ¿Volverá a pasar el tren? ¿Dejará de ser una utopía? Tal es la tranquilidad, tal es el silencio que los latidos de mi corazón se pueden oír a la distancia y cómo se aceleran, pensando que algún día por primera vez lo veré llegar.